Muy buenas noches, estimado compañero. Esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre sumamente bien. Hoy vamos a trabajar la configuración de multímetro y a su vez también vamos a aprender cómo identificar el valor exacto de una resistencia cuyo color obtenga un código. Cuando un color posee un número dentro de una resistencia, vamos a aprender a cómo nosotros poder identificar qué valor de resistencia, qué valor de receptividad tiene la misma, simple y llanamente viendo su color. Ahora, cada valor de la resistencia tiene que ser exactamente igual a la hora de la medición con el multímetro. Hoy vamos a aprender cómo configurar un multímetro, para qué sirve cada parte del multímetro y también vamos a identificar cada uno de los componentes que conforman el multímetro. En ese mismo orden, vamos a identificar ahora en qué consistió la clase anterior, de qué trató, qué pudimos ver en el mismo y cualquier información que ustedes quieran agregar será buena y válida. Así que levantando la mano, vamos a identificar de qué trató la semana pasada. Luis, Bueno, lo principal que estuvimos hablando eran los diferentes tipos de componentes, que los componentes SMD, que lo conforman, o sea, el material del cual está fabricado, eh, los diferentes tipos de conductores, aislantes y una que otra cosa más que a ver ahora no me llega a la mente. muy bien, continuamos con Rosina. Muy buenas noches a todos y todas. En la clase pasada hicimos una explicación muy completa de lo que era la electrónica digital, las propiedades eléctricas. Como dijo mi compañero, tratamos los tipos de materiales orgánicos e inorgánicos que permiten la conducción de la electricidad o la ausencia de su conducción, los aislantes. Vimos también lo que son las diferencias entre la seguridad informática, la electrónica digital. La primera protege los datos de los sistemas dentro de un ordenador o computadora, y la electrónica digital es la que permite cuidar los circuitos que operan con señales de manera binaria. Es decir, dentro del sistema del computador, la seguridad informática protege el equipo, los datos y el sistema, y la electrónica digital protege los datos dentro del software del computador o su inteligencia en este caso. Un ejemplo de ambos es evitar el hackeo a cuentas, lo que lo haría la seguridad informática, y la electrónica digital controla la computadora. Vimos que la electrónica es una ciencia la cual estudia básicamente eh, lo que son los dispositivos que funcionan con electricidad, y esta ha permitido un gran avance dentro de ramas como la medicina, la ciencia, ingeniería y otras ramas del desarrollo humano. En estas permite que se hagan operaciones utilizando aparatos electrónicos, incluso en ausencia de la figura física del hombre, que se pueda manipular y hacer operaciones a control remoto gracias a ciertos aparatos electrónicos. También vimos que la electrónica digital y la seguridad informática lo que hacen es básicamente proteger los datos y la información dentro de la web a través de equipos electrónicos que ayudan a almacenar la información, y que la electrónica informática se crea con dispositivos tales cuales son los robots, componentes funcionales y la inteligencia artificial. Es cuando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea aportar? Señores, sería bueno que aporten, porque esos puntos todos no se los pueden dejar perder. Elizabeth, También se explicó que los conductores eléctricos son el cobre, acero, oro, plata, platino, aluminio y latón. exactamente. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver?
Vamos a ver, como les expliqué a ustedes al principio, vamos a aprender hoy a configurar correctamente ese multímetro que tanto Rosina como Cervantes y Lisandra quieren aprender esta parte hoy. Y de igual forma, quiero darle algunos consejos sobre medición para cuando nos toque el jueves trabajar esa parte, ustedes tengan toda la flexibilidad para iniciar el mismo. Bien, ¿qué podemos observar en esa imagen? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Qué podemos observar en esa imagen, Luis? Ahí podemos ver un multímetro, una estación de soldadura, un soldador aparte por ahí, un holder para algún tipo de PCB, diferentes tipos de pinzas, una que son para pelar cable, otra para, puede ser majar cable, otra también para pelar cable, otra también, este aparatico no sé cómo se llama, pero sirve para usted retirar el estaño cuando está soldando, que lo succiona de golpe. Un Sí, poco de estaño, malla de soldadora y otro holder por ahí. sí. Elisa, Ahí están los utensilios para soldar, como dijo el compañero, y las pinzas que se usan al momento para agarrar los cables. Y está el multímetro y el estaño, que nunca en la vida yo había visto esa cuestión. nunca se olvide de esa cuestión. Nunca, primera vez. Muy bien. Delfín, Delfín. Ah, que Delfín abandonó. Bien, Lisandra, tiene la mano levantada. Perdón, profe, yo me salí de la Ya, lo pantalla. que pasa es que se me reinició aquí el internet. Ahí se puede ver multímetro, pinzas, a ver, soldador, estaño también y entre otras cosas. Estaño, entre otras cosas. Muy bien. Bien, es Profe, de el- pantalla. Sí. que el estaño no es el mismo soldador. Dígame. Dígame, Lisandra. El Eh, estaño no es el mismo soldador. No, una cosa es el Lisandra, soldador y otra cosa es el estaño de soldadura. el estaño es que Bueno, te hace la función de tu soldar, te elegiste y ubica, localiza lo que tú quieres soldar uno con otro. pues Profe, chino ¿cómo para se mí, llama pero lo que está en el ahí yo medio nada del más conozco estaño la y las pinza pinzas? y el alambrito. Lo que está entre el medio del estaño Y las pinzas, ¿cómo se llama eso? y las pinzas. Ujú. Ese se llama extractor de estaño. Ok. Profe, Usted se profe, refiere a ese, déjeme ver, a ese. Sí. Sí, es un extractor de estaño. Ese profe, mayormente lo utiliza cuando las placas son perforadas. Pero en la Profe, soldadura FPC pongan, no se utiliza. Se utiliza la malla de succión de estaño, y ahí sí. Luis, profe, con la cosita, con el mouse, ahí, selecciona el estaño para yo verlo. El rollito blanco. Pues alambre, profe. Eso pero es estaño. ese es alambre de plata y cobre. Ay, yo creía que el estaño era un aparato de eso. profe, Plomo y plata. profe, ese aparato está ahí con los botones, es un calentador eléctrico, ¿verdad que sí? Esto Y arriba, es es, ese, un calentador eléctrico, ajá. sí, eso es una estación de soldadura a calor. Ok, Ok, allá en el negocio yo tengo varias estaciones. ok. Si un día, Profe, yo quería mencionar algo. sí, te escucho.
Lo que yo decía que era el holder es esa base que está a la izquierda, que sirve para sostener la placa. Lo que pasa es que yo lo conozco así, Estas con el dos, nombre en esta inglés. y esta, esos son holders. Así mismo se llama holder. Miren, esos son los holders. Esto es el soldador el soldador. Esto es la estación de soldadura a aire, estaño. Este es el extractor de estaño. Este es una pinza de corte, una pinza para extraer el aislante. Estas dos, extraer el aislante del cable. Esta que están para acá son pinzas de corte, esta es pinza para sujetar, holder y el multímetro. Ahora sí, quedamos claros. Sí. Usted debe conseguir una imagen que tuviera los nombres, profe. No, no necesariamente. Si le pongo los nombres, entonces usted por el nombre usted va a saber. Es mejor que usted tenga la curiosidad de saber qué es eso. Y cuando yo le diga su nombre, Usted entonces, no ok, me va a mandar este video, vamos a buscarlo y ya, Profe, ponerlo, ¿no? profe, te escucho. esa foto que usted tiene ahí de perfil, esa misma le iba yo a mandar un video yo haciendo eso. Así, soldando así mismo. En esa foto, ok, muy bien. Y así no le voy a mandar un video, Bien. soldando así mismo. Ese alambre, como dice Lisandra, te voy a invitar a que cuando usted vaya a negocio, te voy a hacer una pequeña prueba a usted con un soldador, una estación de aire, y usted va a hacer su práctica ya. Una pequeña práctica, y le va a enviar al grupo usted haciéndola cuando le toque ir al negocio. Ok, profe. Bien, para que ella pueda recuperar ese conocimiento que según ella no lo posee. ¿Por qué? Porque todavía no puedo identificar que es un estaño. Pero no te preocupes, Lisandro, eso es lo más fácil que existe en esta tierra. Aprender a soldar con estaño. Bien, podemos ver en la imagen un soldador de estaño y un poco de estaño que está compuesto por una aleación de plomo y plata. Plomo y plata. Todo estaño está construido por plomo y plata y será utilizado mayor cantidad de plomo según el tipo de soldadura que vayamos a utilizar. Luis. Sí, así como usted menciona, depende de lo que usted vaya a soldar. Si necesita más resistencia a la soldadura, va a usar una aleación diferente que contenga más o menos de uno que otro de los dos componentes. Entre más plomo, más resistente es la soldadura. Entre menos plomo, entre más plata, la soldadura se hace más eficaz. Pero para alta temperatura no es muy recomendable utilizar solamente plata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una placa se calienta bastante, entonces en ese calor, ¿qué va a pasar con esa soldadura? Que se puede, con el tiempo, se puede desprender. Entonces, por eso que ustedes ven que tiene tanto por ciento de plomo y tanto por ciento de plata. No puede ser más plomo que plata, negativo. Pero sí, tiene que haber un rango, por ejemplo, 40-60, puede haber 30-70, puede haber 68-32 y así sucesivamente. Pero ya eso lo vamos a ver en otra sección. Rosina. ¿Cuál de los dos sería en mayor cantidad, el plomo o la plata? En De 40. mayor cantidad siempre será la plata para soldadura de componentes electrónicos. De componentes electrónicos. Ustedes siempre van a ver que en plata ustedes van a tener 60, 68, 70 y en algunos casos 80 y algo. En algunos casos. Por ejemplo, esa soldadura que ustedes ven ahí, en esos tipos de dispositivos, no necesariamente usted tiene que tener mucho plomo. ¿Por qué? Porque en esta parte no tiene tanta, vamos a decir, tanta resistencia que ustedes tengan que manejar y mucho menos alta temperatura. Bien, vamos a continuar. Para Lisandra, ¿puede ayudarme con esta imagen y con esa lectura? Sí, profe. La soldadura con estaño consiste, bueno, ¿qué es la soldadura de estaño? La soldadura con estaño consiste en unir las partes a soldar de manera que toquen y cubrirlas
con una gota de estaño fundido, que una vez enfriada constituirá una verdadera unión, sobre todo desde el punto de vista electrónico. Muy bien, lo que hemos estado hablando. El estaño es una gota de soldadura que se le, no, perdón, la soldadura con estaño es un toque que se le da con soldadura de estaño para unificar dos piezas que viene siendo la placa y el dispositivo que estamos uniendo a la misma placa. Bien, Entonces, profe, eso quiere decir que funciona como un pegamento. es correcto. Funciona como un pegamento, pero en esta vez hundiendo un metal o dos metales que son y plata. Esto que está acá es un soldador tradicional, un soldador de mano, un soldador de un cautín, como ustedes le quieran llamar. Este soldador que ustedes ven ahí es lo que permite realizar el fundido del estaño. Bien, el fundido del estaño es lo que lleva de estado sólido a estado semilíquido. Cuando nosotros fundimos el estaño, esa fundición se crea un estado semilíquido. Luis. Hay que mencionar, profe, también que según la temperatura que usted ponga el soldador, va a fundir o no el estaño, porque depende la cantidad de plata que tenga, porque si tiene más plomo que plata, le va a tomar más. Necesita más energía, más calor para poder fundir. Ahora, es bueno la salvedad, porque imagínense que ustedes no conecten el cautín y que crean que se va a fundir el estaño en frío. No, todavía no, el estaño no se funde en frío. Pero sí, ese es uno de ellos. Gracias, Luis, por la salvedad. Tenemos diferentes tipos de puntas. Con estas son las puntas, por ejemplo, que hay soldadores que no vienen completos como esta imagen que viene completa, sino que vienen con las puntas reutilizables. El soldador es reutilizable, la punta se daña por vejez, por uso, entonces podemos extraerla y colocar una nueva con diferentes tipos de dimensión. Entre más pequeño es el componente, más fina debe de ser la punta del soldador. ¿Se escuchó? Más fina debe ser, porque no es lo mismo, ni es igual soldar un microprocesador, soldar una resistencia, soldar un diodo, soldar una compuerta, entre otros. Entonces, cada tipo de herramientas van destinadas para un específico o diferentes tipos de dispositivos a soldar. No quiere haber dicho que si vamos a soldar 10 tipos de componentes, tenemos que tener 10 tipos de soldadores. No, negativo. ¿Por qué? Porque hay muchos que son comunes. Me di a entender, hay muchos que son comunes. El mismo soldador que utilizamos para soldar un diodo pequeño puede servir para soldar un componente FPC, que son esos componentes que ustedes ven como una arañita, que tiene muchas patitas, muchas patitas. Eso es un componente FPC. Luis. Sí, porque por ejemplo, profe, después depende de la habilidad que usted tenga utilizando el soldador, usted puede usar una punta para la mayoría de componentes y usar una a veces. Exactamente. Exactamente. Nosotros tenemos varios. Porque, por ejemplo, para nosotros unir dos cables con estaño, no vamos a utilizar un soldador de 1 milímetro. Eso debería hacerle un daño al soldador de 1 milímetro, no. Utilizaríamos uno por lo menos de 5 milímetros, 5 o 6 milímetros. Que es un poquito más grande, calienta más rápido y puede fundir más cantidad de estaño. Ahora, entre más pequeñas las puntas, menos estaño va a fundir, pero es una soldadura específica. Ustedes no tienen la oportunidad de ir a un taller y ver cómo solda un componente de una tarjeta de un celular. Yo he ido, pero no me dejan quedarme cuando están haciendo eso. Luis. Yo directamente trabajo en eso. Ok, ya sé por qué usted Todos vamos para tiene, ya sé por dónde viene ese
esas interrupciones positivas que usted ha dado. Profe, y la cajita se parece a una cajita de una máquina de uñas. No necesariamente, porque la que parece una máquina de uña puede ser una máquina V No, para no, laminar. pero es la maquinita de pulir, la pulidora. Tiene una Ok, estamos hablando de un Dremel. Ajá, un drill, Eso lo sí. utiliza para cortar parte de la placa o parte de blindaje que tiene una placa. Muy bien, pero ustedes saben más de lo que yo esperaba. Yo esperaba que estos conceptos iban a ser totalmente nuevos para ustedes, pero según estoy escuchando, ¿no? Por eso yo me siento de mucho, muy orgulloso de esa parte. Entrando en esa parte, déjenme decirle algo a ustedes. Lamentablemente, 3 participantes de este grupo, la plataforma lo retiró porque no completaron el día de ayer las asignaciones de la unidad 1, de la materia 1. Por eso le dije a ustedes, no dejen todo para la última hora, porque en este curso las materias cierran. Y si cerró con un participante sin subir la tarea, ¿usted sabe lo que significa? Que automáticamente también usted Se finalizó va, junto con la... se va para afuera de una vez. Así es, Elizabeth. ¿Hasta cuándo tenemos para la del módulo 2? La del módulo 2 es ¿Cuándo hasta el domingo 11:59 sin retraso. Y Okay. le daré con retraso hasta el miércoles. Profesor, Hasta el miércoles. A partir del miércoles, el mismo miércoles 11:59, la plataforma profesor, cerró. Te escucho. que yo no he completado la segunda del módulo 2 porque mi papá va a ver si me consigue el multímetro, porque yo no tengo aquí. Hay tareas que usted no necesita multímetro. Por ejemplo, la primera del módulo 1 no necesita multímetro. La No, ya mitad de yo la la hice, tarea de la 2 no necesita multímetro. la primera yo la Multímetro hice. solamente para una actividad que vamos a hacer, una actividad. Ujú. Justamente por eso, entonces estoy esperando que me lo traiga. Él está en la Sí, capital. pero es bueno que Profe, ustedes tengan uno en casa, aunque cómprense uno, eso es barato. Pídanlo por Sí, AliExpress, cómprenlo. estoy, Es estoy baratísimo. esperando que lo haga. profe, Profe, perdón. esa Una, tarea es mejor también, igual que en el curso anterior. Sí, usted va a tomar una evidencia, usted midiendo cualquier componente eléctrico o electrónico y la va a subir a la plataforma en en el mismo espacio donde le corresponde. eh, profe, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros estábamos buscando la tarea para hacerla, gracias a Dios, uno de nuestros compañeros nos la mandó por el chat, porque a mí no me sale esa tarea. O sea, sale la unidad, pero no me sale la tarea. La tarea está Entonces, dentro de la entrega, dentro de donde se entrega. Eso fue lo que le dije a usted el primer día. No va a decir, sí, por ejemplo, actividad 1, materia 2. No. Actividad 2, materia 2. No. Va a decir, coloque aquí, o va a decir M, por ejemplo, M2, que viene siendo materia 2, la tarea dentro de ese apartado que usted va a encontrar en la descarga. ok. Ah, pues gracias por eso. Sí, muy bien. Aquí estamos aprendiendo de todo. De todo, de todo. Elizabeth, cuando vaya a la ciudad, quizás te haré la visita. Oh, sí. Sí, cuando me toque la zona donde usted vive. Ah, ok. Yo encantada, aquí estamos a la hora. Muy bien. Y seré como el moquito. Por un lado entra y por el otro lado se va. Ah, pues usted me avisa para yo dejar la greca preparada o si no me avisa que le guarde. No, no, a menos que haga más nada. Simplemente quiero hacer acto de presencia cuando me toca esa zona. Qué bueno, pues yo pensaba ir en esta semana ya El al negocio, pues taller. suba. Bien, pues suba, lo espero por allá. Miren acá esa imagen, miren acá mi pantalla. Esa parte que ustedes ven ahí, a eso le llamamos nosotros una pistola de calor. En pocas palabras, puede ser una estación de soldadura, puede ser una estación de trabajo, como ustedes le quieran llamar, una pistola de calor o una pistola de soldadura con aire o una estación de soldadura a vapor, como usted le quiera llamar en esos términos, es válido.
Eso es una estación de soldadura con aire. Luis. Profe, personalmente yo podría decir que eso es más delicado, usted manejarlo que un soldador. Pero por mucho, claro, porque aquí nosotros trabajamos para la parte de microsoldadura, utilizamos a vapor. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos un soldador a vapor al aire, es porque significa que no podemos utilizar un soldador convencional. ¿Ustedes escucharon? No podemos utilizar un soldador convencional. Ahora, todo depende. Si usted es profesional en soldadura, usted puede soldar con un soldador de componente que a muchos se les dificulta, tienen que utilizar una pistola de aire. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Por ejemplo, yo conozco personas que para soldar un diodo necesitan una pistola de calor. Conozco personas que para soldar un chip, un microchip, necesitan una pistola de aire, cuando se puede hacer con un soldador. Ahora, para soldar una RAM interna, ya ahí sí, pero para soldar un procesador interno, ahí sí necesitan una pistola de calor. ¿Por qué? Porque los componentes de unión que tiene con la placa está por debajo del mismo dispositivo. Entonces, ¿cómo por ahí nosotros vamos a entrar un soldador? Bien, pero eso cuando tuviéramos el tema en práctica lo podemos hacer. Lamentablemente para este curso no tenemos ese tipo de práctica, pero sí podemos, yo les puedo sugerir algunos tutoriales para que lo puedan ver. ¿Dónde está Delfín? Delfín. ¿Está por aquí Delfín? Sí, sí, aquí estoy. Ok, Delfín, usted hizo ese curso conmigo de reparación de PC. Sí, sí. Muy bien. Explícale a tu compañero qué nosotros hicimos en reparación de PC cuando nos tocó electrónica. O sea, utilizamos el multímetro, o sea, aprendimos a medir. También nos enseñó a soldar un cable. A ver qué más. Eso es lo que yo recuerdo, más o menos lo que usted dijo. Y aprendemos nosotros a utilizar el cautín, por eso lo puse a hacer toda la prueba del mundo. Y en electrónica también lo más importante fue que aprendimos a medir, medimos muchísimas cosas, incluso pudimos observar ahí en la clase de reparación de PC, pudimos observar cómo nosotros sabíamos cuando un dispositivo tenía continuidad, solamente utilizando un multímetro. Bien, Sadiel. ¿Verdad que la pistola de calor se usa mucho también para el rival en el reflow? Claro, es el número uno. Exacto, porque yo había, la Número uno. conozco más por eso que por otra cosa. Porque como No hay un el, rebalín, no hay un rebalín que exista con un soldador. Todavía no están para el exacto, primero. justamente por eso fue que hice la observación. El maestro sabe de todo. Recuerda que el maestro también es electrónico. Escucharon, por si no lo sabía, yo también eh, trabajo con parte de electrónica y, y tengo conocimiento amplio. Incluso el mundo de la electrónica es lo que me ha llevado hasta donde yo estoy ahora. Ahora mismo no lo estoy ejerciendo como 2 años atrás, 3 años atrás, porque ya tengo mi componente, tengo mi grupo que lo realiza. Pero en realidad esos conocimientos siempre están ahí y siempre vivo actualizándome y teniendo las herramientas de punta para trabajar esta parte. Mayormente cuando estamos trabajando con microsoldadura, nosotros utilizamos, nos acuñamos de los microscopios, no de lo que utilizan los médicos o de lo que utilizan para hacer esa prueba médica, sino de microscopios para poder observar una pieza a mayor tamaño. Bien, ahora, ¿cómo aprender a soldar? Paso número 1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de herramienta que estamos utilizando, el tipo de calor que estamos utilizando. Por ejemplo, no es lo mismo un soldador convencional, que son los de mano, de 15 watts a 30 watts, 45 watts, 100 watts. Entre más calor posee el soldador, recuerden que los soldadores que son convencionales, no hay forma de cómo graduar el calor. Como no tenemos forma de cómo graduarlo, tenemos que saber cuál vamos a utilizar. Porque una temperatura muy alta puede dañar el dispositivo que ustedes estén soldando.
¿Quedamos claros? Paso número 2. Las puntas deben de estar limpias, sin corrupción, para que crean una soldadura totalmente impecable. Número 3. Utilizar un buen flux o, vulgarmente, una buena pasta de soldadura. ¿Para qué se utiliza? Para no crear grumos, porque ese líquido lo que hace es que regenera la soldadura a un nivel de crear lo más edificada posible. Por eso siempre me gusta utilizar siempre un flux que permita la buena integración del estaño con la placa. Y la soldadura queda totalmente profesional. Número 3. La temperatura adecuada y la aleación de estaño adecuado para el componente. Cuando me refiero a la aleación exacta, o mejor dicho, adecuada para cada componente no es lo mismo, no es igual utilizar una aleación para la soldadura de 2 fibras de cable, de cobre, que utilizar una misma aleación para un conjunto de fibra de cobre dentro de un cableado. Pero mucho menos podemos utilizar estaño para una soldadura a microsoldadura con una aleación totalmente elevada a la que necesita. Ese término o estos puntos, si tuviéramos presencial, lo estuviéramos viendo todos los componentes ahí, los soldadores, los tipos de estaño con su aleación y cada multímetro que nos corresponde. Con simplemente nosotros aprender a soldar y utilizar un multímetro, nosotros sabemos de todo. Luis, de todo lo estoy diciendo. Luis. Un ejemplo de eso de la soldadura, profe, es que si usted fuera a soldar, por ejemplo, un circuito integrado que lleve las conexiones por debajo, si usted pone una aleación que tenga menos plata y más plomo, como necesita más calor, usted va a terminar quemando el circuito antes de que se funda el estaño. Sí, por eso mismo le dije que no es lo mismo ni es igual. Ahora, por ejemplo, mayormente cuando vayamos a soldar microprocesadores, cuando vayamos a soldar componentes que estén por debajo, mayormente nosotros utilizamos una aleación lo más bajita de plomo posible. Pero tampoco llevar una aleación 99.1, que yo lo he visto, 99.1. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo se calienta un procesador. Usted se imagina, usted solda un procesador con poco plomo, con lo mínimo. Luis. Que de hecho, hay, por ejemplo, equipos, teléfonos que traen ese problema de fábrica, que la soldadura con el calor se le va desprende al tiempo. Sí, hay un poco, los pocos X3, X4 son los que tienen esos problemas. Bien, esta parte parece que es de Luis, porque no veo a nadie más participando. Les voy a regalar unos puntos a Luis y se lo voy a retirar a ustedes. Eso es trampa porque Luis es un matatán, Luis tiene experiencia, profe. Usted tiene que opinar, porque aquí no andamos buscando que usted tenga conocimiento completo del tema. Vamos a opinar. Maestro, yo no sé lo que es un elemento SMD. ¿Qué usted me puede decir con este caso? Ya usted está opinando, ¿verdad? Pero no se preocupen, que le vamos a regalar puntos a todo el que participe, le vamos a regalar los puntos. Hoy amanecí de buen, hoy estoy finalizando el día de buena. Yo tengo una pregunta entonces. Sí, pero vamos a esperar a José Andrés y luego a Cervantes y luego Rosina. Profesor, una pregunta. ¿Qué aleación usted considera que es la adecuada? Yo tengo una pregunta, un componente de un board. Todo va dependiendo, primero, para usted saber qué tipo de soldadura es lo más recomendable, usted tiene que conocer la placa. Okay. Usted tiene que conocer el historial de ese dispositivo, porque como dijo su compañero Luis ahorita, hay equipos que vienen de fábrica con ese problema, que el procesador muchas veces se desodan parte se desodan. Pero ¿cómo yo sé que de verdad vino con ese problema de fábrica? Yo tengo que conocer la historia. Número 2, la placa, porque aunque yo le quiera poner una aleación a mi gusto, tengo que ver qué tipo de placa yo estoy manejando. Y lo
Tercero, es siempre conocer lo que el fabricante, la sugerencia del fabricante. Mayormente en los celulares casi no se ven, pero en la computadora sí se ve la sugerencia del fabricante. Bien, Sí, ok. pero ya ahí hay muchos tipos de aleación que mismo te lo dicen. Puede ser 60-40, 70-30, 68-32, en algunos casos 82-18, y así sucesivamente. La aleación 1882, esa yo la utilizo para los microprocesadores, porque esa tiene mucha plata, pero también puede ser un poquito de plomo para darle durabilidad. Pero ese yo no la puedo utilizar para soldar un cableado de un punto a otro. ¿Por qué? Porque se va a desprender. Se desprende con cualquier golpe. Ahora sí, Cervantes y luego Rosina. Pues mire, profe, vea, profe, vea, yo estoy soldando, vea, usted se dé cuenta, vea, yo estoy soldando, vea, usted se dé cuenta, vea, yo estoy viendo, vea. Así mismo es. Tiene que mandar una foto por el grupo de esa soldadura para yo evaluarla y ponerte tu punto. Ah, no, pues entonces, la mando la foto entonces ahora. ¿Qué dice usted, Elizabeth, con este caso? ¿Le damos los puntos a Cervantes por comenzar la soldadura? Vea, eso sí, Claro, me estoy quemando, ¿sí? claro que sí. Yo voy a comprar una Me estoy cosita, eso no quemando, no se preocupe, importa. yo voy a aprender también. Aquí Porque a mí me todos pasa vamos a igual que aprender. Rosina, yo estoy esperando desde la otra semana a un vecino que me venga a traer para medir el multímetro y todavía lo estoy esperando. Multímetro. No es fácil, Un profe, ¿no? multímetro. No es fácil, ¿no? Eso es fácil, Cervantes. Es fácil, fácil. ¿Usted qué sabe? No, no, eso es fácil. Yo aprendí a soldar. ¿Ustedes saben a los cuántos años yo comencé este mundo de la electrónica? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se imagina a los cuántos años yo comencé A los este mundo 12. de la microsoldaduras? ¿Quién me puede Habrá, decir? Más o menos. habrá que ver de qué año usted. No, no, no. ¿A los cuántos años? Deme un número. A los Bueno, 12 años. vamos a ponerle por ahí, si a los 15, entre 15 y 20. No. Yo comencé este mundo. Yo comencé este mundo de la soldadura. ¿Ustedes saben a los cuántos años? A los 16 años. Tú te ¿Usted tienes quiere que saber saber cuántos soldar, años? entonces. Claro, pero yo tengo, ¿ustedes saben cuántos años tengo yo trabajando esta área? Tengo 20 años. 20 años trabajando con esto. Informática, PC, reparaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de la electrónica. Eléctrico de computador. Sí, bien. ¿Qué podemos observar en pantalla? Ustedes ven esa imagen que se ve ahí con un micro, con varias memorias con puertos de FPC. Tenemos por aquí unos diodos, tenemos unas resistencias. Esto que ustedes ven ahí en pantalla son los componentes SMD. ¿Y qué son los componentes SMD? Los componentes SMD son todos los componentes que están soldados encima de una placa madre. Encima de una placa madre. Los componentes que no son SMD son aquellos componentes que su unión con la placa es a través de una tarjeta perforada. Ustedes han visto, no sé si lo han visto, pero déjenme explicarles. Ustedes han visto esos componentes que siempre traen un orificio a la placa, que usted lo tiene que conectar directamente por ese orificio, ponerle estaño y soldarlo. Yo creo que solamente Luis lo ha podido ver. ¿Verdad, Yo le Luis? puedo poner un ejemplo simple, sí, profe. Mayormente los equipos que ya son muy viejos, que tienen esos componentes, Y puedo decir, todavía en la actualidad tenemos componentes que no son SMD en dispositivos modernos, pero no en los dispositivos de alta gama, dispositivos modernos. sí, porque por Por ejemplo, ejemplo, continúa. son más, depende el uso, son más eficientes eso que ponerle un SMD. Sí, por ejemplo, un micrófono no integrado, un micrófono no integrado, ¿verdad?
que son aquellos que llevan dos patitas que van en dos orificios. Obligatoriamente hay que perforar la placa para poder conectar ese componente. Entonces ahí, en ese momento, ese dispositivo no pasa a SMD. Los SMD son los que están soldados por encima de la placa. Ah, mire, profe, no mueva la imagen del cursor. Ahí debajo del cursor hay un orificio. Así de ese tipo, para que entiendan mejor, son los orificios que Eso es tienen. lo que conectan así. Por ejemplo, si tuviéramos una placa madre, pudiéramos hacer esa prueba. Si tuviéramos una placa madre, pero vamos a ver si más adelante podríamos mostrarle una. Todos esos componentes que ustedes ven acá, que tienen la conexión por encima de la placa, son componentes SMD. Entre ellos están los diodos, los microprocesadores, están ahí las resistencias que son cuadraditas como esa. Ahí están las compuertas lógicas, que las compuertas lógicas son en forma de unos switch. Ahí están también los termistores. Ahí están los mismos micrófonos que son los micrófonos, que hay muchos que no, otros que sí, pero vamos a mencionarlo. Ahí están también los condensadores y otros elementos que si comienzo a mencionar ahora no terminamos. Tenemos los conectores FPC, que son aquellas conexiones que es para conectar un conjunto de cableado a través de un flexible. Ese conector donde va esa unión, a eso se le llama FPC, conector FPC. Bien, vamos entonces a entrar en la parte más importante porque el jueves vamos a medir una de ellas. Profe, Escucho. profe, donde quiera que yo vea una tarjetita así negra, yo sé que es una placa madre. Sí, una placa madre, las personas consideran que es una tarjeta de una computadora y no es así. La placa madre, la placa principal, puede ser de una computadora, de un celular, de cualquier dispositivo que contengan conexiones con componentes. Es una placa madre, un motherboard. Bien, Entonces, en esa se está usando dos maquinitas para soldar, porque yo la vi doble. sí, le voy a explicar qué pasa. Hay un tipo de soldador que viene con dos puntas, que es para desmontar y soldar componentes con precisión. Por ejemplo, cuando tuviera una sola punta, imagínense que usted tiene que soldar por aquí y se le mueve por aquí. Tiene que soldar por acá y se le mueve por allá. Entonces, con esto de alta precisión, usted solamente agarra el componente de ambos extremos y lo desolda. No para todos los componentes, pero sí sirve para la resistencia, los diodos y algunos integrados. Por ejemplo, eso que está desmontando la imagen es un diodo. Un diodo. Y esto que ustedes ven ahí en esa esquinita son le llamamos resistencia. Y esto que ustedes ven acá son transistores o en algunos casos pueden ser microprocesadores o pueden ser una memoria integrada o, por así decirlo, también puede ser un componente como ICPM o banco de energía. Ojo, hay dos bancos de energía, un banco de energía que almacena y un banco de energía que distribuye. El ISPM no almacena, sino que distribuye. Es que se encarga de decir cuánto voltaje va a enviar para el procesador, cuánto voltaje va a enviar para la memoria RAM, qué voltaje va a enviar para los condensadores y qué tipo de voltaje va a enviar para la batería y así sucesivamente. Es que se encarga de distribuir todas esas corrientes, el ISPM, ITPM. Bien. Esos términos no los vamos a entender ahora porque esos son términos de reparación, pero sí están dentro del programa y ustedes tienen que conocer. ¿Le está gustando el tema? ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? Está muy interesante. Bueno, Está muy interesante. ¿Está interesante? Sí, está muy interesante. Está muy bien. Yo tenía una a mí pregunta sí me está gustando bastante. para ahorita, porque igual con la misma pregunta, porque dentro de los 20 años de experiencia que usted tiene en la soldadura, ¿cuál sería una técnica base que usted recomendaría para nosotros comenzar?
una técnica muy buena que comienza a hacer errores. Esa es la mejor técnica que hay. Coge un soldador y comienza a soldar. Cuando usted vea fea la soldadura, comienza a mejorar. Pero la mejor técnica que ustedes van a utilizar es utilizar un cableado y comenzar a soldar cableado. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene mínimo margen de error de usted dañar un componente. Esa es la mejor técnica para una El aprendizaje. oro se Hacer sin utilizar elementos que puedan perjudicar el funcionamiento del mismo. Pero también, yo le doy un consejo de más también, que tenga mucho cuidado, porque yo me quemé la punta de un dedo, sí, no importa. Ese otro también. Para eso no se necesita ninguna protección como ninguna gafas ni nada así, ¿verdad? Que no. A la soldadura. Es un equipo de protección. Hay un equipo Sí, con Eso pero no unas tira, yo eso no, lentes, de verdad, profe, eso no tira guantes. chispa para arriba. No, 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 negativo. no. Es que Será soldado en mire, a hierro, mí me Ricardo. voló un es que es una ciudad de estaño, no una ciudad como la que tú ves de vehículo. No, de metal, Lo que no, sí no es le puede igual. hacer daño es el humo que emite cuando usted usa un estaño de mala calidad o cuando utiliza un flux de mala calidad. Ok. En el video que Ah, usted pues yo creía envió, que eso era profe, igual que... En el video, en el video que usted envió dice que ya eso de que contiene plomo en España lo han reducido sí, por lo mismo claro, de que hace daño. así mismo es. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, Luis? Y lo que yo iba a mencionar era con respecto a eso del Pero, flux, profe. Me pasa a mí que, por ejemplo, yo a veces es raro que use el flux bueno porque cuando la mayoría de veces sueldo algo, no sé, por ejemplo, algunos cables de una bocina o algo, por así decirlo, sencillo que no requiera un buen flux. Yo uso uno de menos calidad para no estar gastando el bueno, por así decirlo. Tacaño. Hay una diferencia de precio entre el trabajo con el material bueno y con el material regular. Es que eso Claro, Que ya yo estoy de poniendo, no te Ricardo, no me claro que hagas sí. eso, que yo estoy poniendo un negocio en mi cabeza ya. Yo estoy calladita, pero voy a poner un negocio de eso. Vengan a ¿Un trabajar negocio de conmigo. cuál? Vamos a un taller de soldadura de todito junto. Ya mi amor Y a está mí, practicando. y a mí me Bien, das ¿no? por eso. Excelente. Si necesita de mi No, pero te estoy colaboración, diciendo que tú con todo gusto. Bien, vamos ahora a aprender algo sumamente importante, pero muy importante. Señores, ¿qué es lo que protege la electricidad en un vehículo? el atenador. No, 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 no. Estamos hablando de la electricidad. Lo que ustedes, ¿cómo se llama? Los COI, no, no, ¿cómo se llama? Ya me doy el nombre de los de la tarjetita que cuando hagan un cortocircuito, ella se quema y no deja que la corriente pase. es ¿Qué va a pasar? imposible. Los breakers. Los Posible, breakers. está bien. Vamos, okay. Vamos a mejorar. Los Posible, los breakers, breaks. profe. Estamos bien, seguimos. Vamos a llegar al Exactamente, nombre correcto. sí, los breaks, los fusibles. Los breaks, los Y, fusibles, ¿qué más? y En los carros fin, tienen breakers, profe. claro, Los los reles, fusibles. ¿Lo qué? reles, Los reles. relés. Los relés. Sí, eso mismo. Los relés, no creo que relé entre en esa categoría, ¿no? El relé no, porque el relé lo que hace es un retorno. Pero, profe, el Vamos cerebro a ver, Luis, le voy a regalar 2 puntos que me diga el nombre correcto de lo que es un, un break, un, un fusible. ¿Qué más? de fusible de Eh, fácil, de fusible de fácil. ¿Cómo la pregunta, profe? Repite la pregunta. Lo que protege un aparato electrónico se le llama, mira, Así se le mismo, quedó. un fusible, usted dice un fusible, un break. Un alternador de No, energía. no, no. Los alternadores lo que hacen es que te producen energía.
Y la resistencia, profesor. ¿Qué es lo que dice? Ay, mira, a ese aparato se le dañó La La corriente. memoria. No, Pero, ustedes son profesor, maravillosos, me gusta lo de ustedes. ¿Qué fue lo que se le dañó la corriente? La corriente. profe, pero eso no es que los Pero ya vehículos ustedes lo dijeron ahora mismo. La. Cuando hay un alto voltaje en lo- un aparato electrónico y algo se quemó, ¿qué fue lo que se le quemó? la La caja resistencia. de fusible. La resistencia. Por eso le A digo a mí no ustedes, se- la caja fusible, los breques, fusible, todo eso es resistencia. Todo eso es resistencia. ¿Por qué? Porque puede resistir X cantidad, pero cuando la cantidad aumenta, ¿qué hace? ¿Qué hace la resistencia? hunde. Se quema. Se suicida. Obligatoriamente. Señores, este video no puede ser público en YouTube. Por esa palabra ya tenemos problemas. Demonetizado. ¿Cuál palabra? Ninguna. No, la suerte es que para las clases yo la subo oculta. Pero bueno, empieza con eso. La palabra. Sí, lo que yo digo. No lo vamos a repetir, pero. ¿Cuál? Por esa palabra ya no puedo subir video público. ¿Y cuál es la palabra? Se desuscribe de la vida. Profe, usted tiene chance. No, en el YouTube usted tiene chance de ir al minuto donde está la palabra y mutear ese pedacito y de ahí usted puede seguir. Ponerle un pito, profe, que diga. Póngale una música instrumental que le pongan la letra. Eso es lo que más Pero ahora tengo yo una gran Que, curiosidad. que no censure, profe, en YouTube la palabra. Profe, usted la pone por Sí, WhatsApp, la palabra. señores. No. Una autodestrucción de una persona, ¿cómo se llama? ¿Ya usted sabe cuál es, verdad? Cuando usted se autodestruye, es un S, ¿verdad? Con S comienza. Un suicidio. Un su. Exactamente. Sí. Entonces, vamos nosotros ahora a aprender algo. ¿Qué vemos en pantalla? Muchos colores, ¿verdad? Y unos numeritos. Sí, profe. ¿Qué vemos? Los colores con los números, vemos de que una resistencia de 4 bandas, los códigos de colores, resistencia de 5 bandas y resistencia de 6 bandas. Y usted con la respuesta ahí, mismo, profe, poniendo a uno a coger lucha. Esto es un espectro de resistencia, un espectro de la resistencia y los niveles. Yo que no sé nada de esto, pero espero por lo menos pegar la Z. Claro, porque estamos perdidos. Mire, la única punta que yo tengo aquí es la de este lápiz para yo marcar con el cuaderno. Profe, pero también uno ve mucho los colores y todo eso y todo lo cuadrito, pero también hay 1.5K y 15K y 200 y 620K, que entonces hay la diferencia entre estas tres cosas. Vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar eso. La resistencia tiene un valor, como su nombre lo indica, que resiste un voltaje. Para yo saber qué cantidad de resistencia yo debo de tener en un tipo de voltaje, yo debo conocer eso que está ahí. ¿Me di a entender? Claro. Bien. Explícame, profe, ¿cómo fue? Para yo poder saber qué capacidad de resistencia yo necesito en una placa, debo de conocer esto. Para saber qué cantidad de corriente puede tener una placa, yo necesito saber esto. Porque también, profe, la primera solamente tiene cuatro líneas en colores. Vamos para allá. Vamos para allá.
Ok. Vamos para allá. Tenemos los colores. El valor del negro, donde hay un negro, el valor es. 0, Donde hay un marrón, el valor es. 1. Muy bien. Y así sucesivamente hasta llegar al blanco. ¿Quedamos claros? Sí. Bien. Entonces, Pero, y los los dos otros, primeros, escúchenme. En esta que tiene 4, los dos primeros se le llama ¿cómo? Se le llama, 1 marrón. no, se le llama valor. Ok. En el número 3, en ese que tiene 4, en el número 3 se le llama Multiplicador. multiplicador. Ah, pues estamos claros de eso. Sí. Y en el último se le llama resistencia, el porcentaje de resistencia que puede tener. O tolerancia. Resistencia o tolerancia. Y el segundo, profe, valor también. Lo que tiene Valor. número, todo lo que tiene números son valor. Y lo que tienen Bien, X. entonces ahí volvemos. En este de 2, 4 y 5, los tres primeros se le llama Valor. valor. Vamos a hacerlo claro, el antepenúltimo o el penúltimo es el multiplicador y el último es la resistencia. Por ejemplo, tenemos una resistencia de 1000 ohmios, que viene siendo un K, y un 5% de tolerancia. ¿Qué significa ese 5% de tolerancia? Que la resistencia puede aumentar hasta 1005 ohmios y no pasar nada. 1004, 1003 y no explotarse. Pero si pasó a los 1006 ohmios, ¿qué va a hacer la resistencia? Se explotará. Pero también puede darse caso que en 996 ohmios explota la resistencia. ¿Por qué? Porque tiene una tolerancia de un 5, tanto positivo como negativo. ¿Cuál va a utilizar? No sabemos. ¿Ustedes escucharon? No sabemos. Por eso dice ahí arriba, ¿cómo dice ahí? Más Más o qué? menos. Más Se va, 100%. hágale usted con la mano cuando una gente dice más o menos. Así, más o menos, para arriba y para abajo. Exacto. Es lo mismo, más o menos. De ahí que proviene la expresión más o menos. Significa o es más o es menos, pero está dentro del rango. Exacto. Quedamos claros. Ahora, ¿cómo yo puedo medir exactamente el código de color? Miren bien. Esta resistencia es 1.5K. Y ustedes dicen, ¿dónde sale eso y 5K? Ustedes quieren saber dónde sale 15K y 620K. De las multiplicaciones de los valores por el multiplicador. Ah, pues usted como que está claro de eso. Usted como que estudió un poco. Sí, hoy vine a ver los materiales de estudio. Hoy fue que vine a hacerlo y hice la primera Okay. práctica. Vamos a ver algo que nos va a gustar mucho. Ese punto 5K, vamos a ver de dónde sale. Presten mucha atención. Eso ¿De iba qué color sí. Escuche, ¿qué color es ese que yo estoy marcando? Marrón. Dígalo todo. ¿Qué color es ese? Marrón. 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 Marrón, profe. ¿De dónde, qué número le pertenece al marrón? 1. El 1. Le ponemos un 1. Un 1. El siguiente valor, el color, ¿de qué color es? Verde. 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 ¿Qué número le pertenece al verde? El 5. 5. El 5. 5. Entonces sería cuánto ahora? 15, ¿verdad? 1, 5. Ajá, Sí. 15. 15. Entonces, ya terminamos ahí, tenemos un 15. Ahora vamos a multiplicarlo porque ya tenemos el penúltimo. ¿De qué color es el penúltimo? Rojo. ¿Qué valor tiene el rojo? 2. 2. 2. 2. Pero también abajo tiene un más 2%. 2, ¿verdad? Entonces, como es un 2, tenemos que multiplicarlo Por 100. por, no, Por 100. sí, por 100, pero tenemos que multiplicarlo por quién. Por 15. Ahí voy, ahí voy. Si vamos al número 2, ¿cuántos valores tenemos en el número 2, que es el rojo? ¿Cuánto dice ahí? El rojo, ¿qué? ¿Se multiplica por cuánto?
Por 100. Por 1000. Por 100, Por dice. 100, sí. 100 porque es rojo, por 100 porque es rojo. Entonces, 15 por 100, ¿cuánto da? 1500. 1500 ohmios. Pero ustedes dicen, ¿cuántos años tiene Luis? Dice Luis, 18K. ¿Qué significa 18K? 18.000. 18.000. ¿Verdad? Pero cuando le dicen a Lisandra, Lisandra, ¿cuánto cuesta un alisado en tu salón? 3000K, 3K, que son cuánto, Lisandra. 3000. Ajá, y 1500 en K, ¿cuánto serían? 4.500. 1.5. Ok, entonces, cada vez que llevamos 1000 ohmios es un K. Un ohmio es 1000K. ¿Cómo? Un K es 1000 ohmios. Usted puede decir 1500 ohmios o 1.5K, que es lo mismo. Ahora vamos a la siguiente imagen para que comprendamos mejor. Este tenemos 2, 4, 5. Tenemos más. El primer valor es de qué color. Marrón. Marrón. ¿Cuánto vale el valor marrón? 1. 1. 1. 1. El segundo valor es de color. Verde. Verde. ¿Cuánto vale el verde? 5. 5. 5. ¿Sería cuánto ahora? 15. 15. El tercer valor, ¿de qué color es? Negro. 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 ¿Cuánto vale el negro? 0. 0. 0. 0. Entonces, si lo sumamos, ¿da cuánto? 100. ¿Cuánto da? 1, 5, 0. Serían 100. 150. 150. Muy bien. ¿El multiplicador de qué color es? Rojo. Rojo. ¿Cuánto vale el rojo? 100. 2. ¿Cuánto vale el rojo? 100. 2. Es el número 2. 2. Es lo mismo que usted decir 10 por 10. 2 veces. Si fuera el 3, será 10 por 10 por 10. Pero para que no se me pierdan, ¿cuánto vale el valor marrón, el rojo? ¿Cuánto vale? 100. 2. 100. Y si quieren, le puede hacer lo siguiente, 2, ¿verdad? 1, 5, 0, ¿verdad? ¿Y cuántos ceros tiene 100? 2. 3. 2. 2. 12. Y esos 2 se los sumamos también. Entonces serían 15. 15.000. 1000. 15.000. En K, 15.000 ¿cuánto sería? 15K. 15K. ¿Comprendimos bien esa parte? Sí. Está interesante. Pero sí, Porque vamos vamos a hacer avanzando. ejercicio ahora. Qué emoción, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio, señores. ¿Quedamos claros? Sí. Está bien. Nosotros tenemos siempre acceso a ver esa tablita o hay que memorizarla. Solo esa pregunta. Eso ya la tienen en la plataforma, yo se la dejé. No, pero digo en la vida real, usted sabe, siempre la podemos tener cerca, visible. Que si nosotros lo vamos a Si usted no utilizar, puede, sí, si en algún momento hacemos una práctica, podemos tenerla visible. No se vería como un sí, tipo, usted sabe. ustedes la van a tener, ustedes la tienen en la plataforma para que la use cuando ustedes quieran y lo podamos utilizar. Ahora, no es lo mismo, esas son para resistencia vamos a decir normales, pero para otro tipo de resistencia, como por ejemplo la resistencia que usa una placa electrónica de una computadora, ya esa placa tienen impresa el valor exacto. Si yo fuera a medir esa resistencia, tiene que medir 1.5 en el multímetro. Tiene que medir 15K, tiene que medir 620K. ¿Ustedes escucharon? Igual, tiene que medir. Ahora, vamos para el número 3, para explicarle un poquito aquí, para hacer un ejercicio. ¿Cuánto tenemos aquí? 2, 4, 5, 6 valores. 6 valores. El primero es la de 6 Azul. bandas. Tenemos azul. ¿Cuánto vale el azul? 6. El azul, ¿cuánto vale? 6. 6. 6. Tenemos un rojo. ¿Cuánto vale el rojo? Eso es rojo. Sí, es rojo.
2. Serían 6, 6, 2, ¿verdad? Sí. Luego seguimos con un negro. ¿Cuánto vale el negro? El negro Cero. ¿Cuánto vale el negro? cero. 0. Luego seguimos con el multiplicador. El multiplicador es de color naranja. ¿Cuál es? ¿Por cuánto se va a multiplicar? Por 3. Por 1000. Por 3, que viene siendo 100 por 10 por 10 por 10. O ¿por cuánto? Por Por 1000. 1000. Por 1000. Entonces, 620 por 1000, ¿cuánto daría? 620.000 ohmios. Ohmio. Dividido entre 1000 da a 620 K. K. Que serían kilo. ¿Kilo qué? Kilo Ohmios. ohmio. ¿Quedamos claros para que entremos ahora en el ejercicio? ¿Quedamos claros? Sí. Yo. Dale, profe, vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Miren, Solo los dos practicando esa primeros pregunta. se le llaman tolerancia. Luego, perdón, se le llaman dígito primario, que es primero o el segundo. Luego multiplicador y después la tolerancia o la resistencia. Miren bien la imagen. Marrón, negro, marrón. Y al final dorado. ¿Cómo sería el valor de ella? Marrón, negro, marrón. Cuando el marrón negro es es 0. igual a 1 y el negro igual a 0, ¿cuántos serían? 0. 101. No puede ser 101. Eso 10. 100. 100. ¿Cuántos ohmios serían ahí? 100 ohmios. Vamos a ver quién me ayuda. ¿Cuántos ohmios serían ahí? Marrón es igual a 1, negro igual a 0 y el multiplicador es marrón también, que es igual a 1. 1 es igual a ¿cuánto? Si el número 2 es igual a 100, ¿a cuánto sería 1? 10. 10. ¿Y 10 por 10? 100. 100. 100. Entonces esa resistencia vale 100 ohmios al 5% de tolerancia. ¿Captaron la idea? Sí. Seguimos practicando. Miren, les voy a dejar Tal esa a vez ustedes tú haces- solitos. Miren, les voy a dejar a ustedes solas esa. Azul, No se gris, distingue muy bien los colores. por eso se lo escribí arriba. Azul, gris y naranja. Y luego dorado. Azul, gris y naranja. Azul, gris y naranja. Eso da 68.000. ¿Cuánto da eso? 68.000 ohmios. Vamos a ver, Azul vamos a ver. 6. Ayúdame. 6 por. Entonces, No, 6, no. 8 por 1000. Así mismo, 68.000 ohmios. ujú. Vamos a ver qué dice Karen, qué dice Lisandra, qué dice José Andrés. 68.000, profesor. ¿Ustedes están seguros que eso da 68.000? ¿Y dónde queda el naranja entonces? Sí. El naranja es multiplicador. Pues yo- Ah, ok. Ajá. Sí. No me das todo. ¿Cuánto es? Bueno, pues a mí me enseñaron que yo tengo que confiar en mi respuesta. Si yo dije eso, eso es. 68K. Para mí, ¿Ustedes están para mí seguros? eso es. Karen, sí. Sí, estamos seguros. Yo sí. Vamos a ver. 68. En realidad vale 68 kilos ohmios. Es correcto. Ajá. 6 azul, 8 de gris por el naranja, que es igual a 3, que es 1000. Entonces sería como. Ah, pues yo iba a decir, La unidad de, yo iba a decir que la medio unidad, 68, decena, no centena es 1000. y unidad de 1000. Decena de 1000, centena de 1000 y
Unidades en centenas. Sí. Bien, el 1 es igual a 10, el 2 a 100, el 3 a 1000, el 4 a 10.000, el 5 a 100.000 y el 6 a 1.000.000. Cada vez le va sumando un cero. Exacto. Correcto, miren esta. ¿Y esa? ¿Cuál sería el valor? Verde, azul y rojo. Vamos para allá. Verde, azul y rojo como multiplicador. ¿Cuál sería entonces? $56,000. No. Verde. ¿Cómo esta me pedí? 50. No, porque es que Yo, Verde, profe, azul y 56.000. rojo. 5.600. No, 56.200. no, 56.200. porque los Miren bien, ustedes la miren de bien. la Verde, azul y rojo. el rojo es un multiplicador, porque son tres valores nomás. En vez Sí. de, en vez de 5.600. 5,600. Muéstrala de nuevo, profe, a ver si entiendes, porque quizás fue que yo vi mal y vi otro. Verde, azul y rojo. Ah, pues son 56.200 Y porque el el oro son 4 barritas. El oro es la No, tolerancia. exacto. El oro es la tolerancia. Eso no tiene que 56,000. ver. 56.200. 56.000, ¿no? 5.600, que viene siendo 5.6K. K kiloohmios. Vamos a ver. Pero la es 5.6 kiloohmios. ¿Estamos claros? Entonces era 5,600. Entonces, O ¿qué sea, le pareció a usted aprender a convertir los valores en... Bueno, muy interesante, porque básicamente todo esto es un lenguaje nuevo para nosotros, no solamente el medir la resistencia, sino el saber cómo podemos fundir sin dañar el material. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y Sí, si claro. el material es oro, necesita la aleación del plomo o se puede trabajar directamente con oro? Conste que yo le estoy haciendo una placa a un jeque árabe que quiere que te usen oro. ¿Ahí qué se haría? Si la soldadura es en oro. Para la profe. soldadura en oro lleva algo especial. Lleva algo especial. Desconozco, pero el estaño creo que no pega en el oro. El estaño no funciona en oro. Entonces tiene que hacer algo totalmente especial. Voy a investigar a ver qué aleación es para ver si la podemos Sí, usar. pero no es estaño, por si acaso. Porque las joyerías usan este sistema, ¿verdad que sí, profe? Uno lo está trabajando a Sí, nivel pero de computadora, pero pienso en a joyería. nivel de plata pueden utilizar estaño. Ujú. Para hacerlo los anillos a la gente, porque yo a veces, si el anillo se rompe, ellos tienen soldador. Sí, claro, hay un tipo de soldadura que para soldar en cobre, otra para soldar en plata, otra para soldar en oro. Elizabeth, no me dejes sola. Cervantes, no me dejen sola. Luis, no te rías, amor. Que tú sabes mucho. More, que a ti te gusta hablar mucho y yo soy tímida. Yo soy tímida. Yo te escucho a ti y aprendo de lo que tú dices también. Yo he dejado la Ah, pues timidez de entonces yo no lado. puedo ir a Yo visitar a Elizabeth, si ella es tímida. Tú eres la representante de nosotros. Date tranquila. Date tranquila, Elizabeth, respeta. soy, profe. Usted ve que yo es estoy callada y no entiendo. Claro, la tímida, yo no. representante de las mujeres Ah, aquí en no se este preocupe, grupo profe, es que mi mamá Rosina. habla muchísimo. Mi mamá habla Ah, muchísimo, usted ve. profe. Pues yo voy a poner a la doña entonces. Sí, venga, Mira, venga. Me estoy de encanta el acuerdo. puesto. Estoy de acuerdo con Elizabeth. La representante de las mujeres en este grupo es Rosina. Gracias. Claro que sí, desde el grupo anterior. Así es, así es. Lo malo que la nota es individual. Profe, pero espérese tampoco así. Colabore, profe. Porque nosotros estamos también colabore. colaborando. No participamos tanto como Rosina, pero aunque sea algo de Están participando ahora mismo porque están conversando, a eso me refiero. Necesito personas que involucren el Profe, tema.
Lo que Exacto. pasa es que yo soy media lenta en cuanto a la calculadera, porque tengo que estarme Bueno, saliendo de la clase y eso. Entonces, cuando yo vengo a dar el resultado, ya lo han dicho 5 gente. Entonces, yo digo, es de balde que voy a hablar. en este curso no existen personas rápidas, sino que me den el resultado. Ojalá duren 4 días para dar. Ok. Lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Pues, Bueno, profe, vamos a esto, muchas que se ve gracias por lo que usted dijo interesante. ahora mismo. Gracias. Exacto. La Profe, estoy usted ayudando. sabe que yo me iba a retirar del curso, profe, Porque, porque le cogí miedo a esta parte. Dios mío, yo no, de que soldar y todo eso, yo no sé, después dije, no, Elizabeth, tú no te vas a mandar, tú te quedas. pero que esto sí es fácil. Pero yo quedé mala. Yo dije, Porque, bueno, ya yo vi que esto no es para mí. Ya yo vi como desde que pusieron no te ese preocupes. termostato, ese medidor Porque en el a mí grupo. no me gusta quedar muy mal, profe. Entonces, al yo no poder hacer la tarea, eso me desencanta. Mire, usted me tiene a mí como su principal colaborador. Tiene a los demás compañeros que también son muy buenos colaboradores. Pregunte y a usted le darán la respuesta. No le van a dar la respuesta 100% porque usted tiene que producirla, pero no es lo mismo ni es igual. Usted queda cerca a que no le diga dónde hay. Dicen por ahí, profe, discúlpame que lo interrumpa, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Es una Ay, Dios realidad. mío. Toma ahí, Rosina, mira, escucha, Es Elizabeth. una realidad esa. No Bien. estoy en servicio porque todavía estoy Y cuando calculando a yo ver cuál es convoqué a ustedes, ¿qué fue lo primero que yo le dije? Que ustedes son un grupo como un grupo maravilloso y privilegiado. Bien. Muchos están deseando ahora mismo estar observando esa pantalla y se quedaron fuera. Y yo los seleccioné a ustedes por encima de todo, de todo. Pues Profe, muchas yo tengo gracias, miedo, pero profesor. vamos a Gracias, muchas gracias. Muchas tengo gracias, miedo, pero profesor. vamos a hacer. Se Bien, lo ¿qué vamos a podemos hacer. ver ahí en pantalla? Un Un multímetro. multímetro. Eso sí Un me la sé porque multímetro. me dio trabajo. Vamos a decirlo vulgar como nosotros lo conocemos. Tester. Un Medidor test. de voltaje. Medidor de voltaje, un multímetro. Un tester. Está excelente. Vamos a seguir viendo. Un multímetro digital es utilizado para medir cualquier frecuencia de electricidad. Podemos medir por ahí corriente alterna, corriente DC, corriente AC, podemos medir ahí resistencia, podemos medir en ohmios, podemos medir ¿cómo le llaman? No me acuerdo el nombre. En continuidad, como podemos medir también en miliamperios y en amperios. Eso lo vamos a ver para allá. ¿Qué podemos ver ahí en pantalla? Vamos a conocer la parte del multímetro. Vamos a conocerlo de pe a pa. El multímetro, lo primero que tiene, que todo el mundo sabe lo que es la pantalla. ¿Para qué se usa la pantalla? Para ver lo que se está moviendo ahí. Se lo estoy diciendo claro, como lo podemos decir en cualquier lugar. Para ver las representaciones en la pantalla. Observar. Muy bien. Y eso que dice botón, ese botón de encendido para encender el multímetro. Yo creo que eso es tan fácil como comerse un dulce. Bien, ahora vamos a ver el selector. El selector es esa ruedita que nosotros vemos para nosotros colocar el tipo de voltaje que vamos a medir. Profe, Te escucho. espérese. Yo tengo una pregunta primero. ¿Cómo es que se prende? Es lo primero que yo quiero saber para no dañarlo. Hay muchos que se encienden en el mismo selector. Otro tiene un botón que dice power. Bien, Ok. tiene un botón que dice power, es suyo. Déjame revisar, espérese, déjame revisar. Si no tiene el botón de power en el mismo selector, tú vas a ver que dice off. Off. Exacto.
No, profe, pero en la ruedita tiene no tiene un botón, ¿no verdad? Pero tiene como una ruedita. Ay, ya aprendió, profe. Hasta se escuchó aquí cuando encendió. No sé si Luis lo escuchó y los demás lo escucharon, pero se escuchó hasta un sonido. Se escuchó, se escuchó. Sí, yo escuché. Muy bien. Entonces, el selector tiene todos los tipos de mediciones que pueden tener en la tabla. Ahora, falta mucho, pero dependiendo de la capacidad de multímetro, vamos a leer los diferentes tipos de electricidad. Luego tenemos los puertos de entrada, que es donde se conectan los cables de prueba. Luego tenemos ahí los cablecitos que tienen como forma de agujas. Bien, vamos para acá. Aquí tenemos los tipos de cables. Tenemos los de aguja, tenemos los de cocodrilo, que son como una pincita. Tenemos ahí los comunes, que son los puertos que parecen unos chupones. Y tenemos el de pincita, que es de gancho, el de pinza, que ese de pinza no es más que usted para medir, por ejemplo, medir Resistencia. la resistencia y la continuidad. Esto en realidad no se usa mucho. Ese no se usa mucho, pero sí existe. Pero vamos aquí a aprender algo, Lisandra, que te va a servir mucho. Lisandra, tú quieres saber por qué los cables se conectan ahí en esos puertos, ¿verdad? Lisandra, Sí, profe. Luis, Bueno, cada puerto de ese, profe, le señala para qué tipo, bueno, por los símbolos que tiene y la numeración, para qué tipo de corriente usted va a conectar en cada puerto de eso. miren qué fácil. Usted quiere saber dónde se conecta el cable negro y dónde se conecta el cable rojo. Porque usted dice, ¿por qué tiene tanto puerto y por qué tiene que ser ahí obligatoriamente? Y todos tienen eso, profe, porque yo no lo veo sollito, ¿no? ¿O es donde están conectados? Usted tiene unos cablecitos rojo y negro que están conectados como en un hoyito. Sí, ay, sí, se salen, profe, sí. Ah, Bien, pues ya usted. bien. Profe, yo le mandé la foto, yo tengo uno diferente a eso. Todos son iguales, uno que tiene diferentes formas, pero todos tienen ese mismo componente. Ah, Pero miren pues, algo, el cable negro siempre va en el puerto que se llama CON. De ahí no lo quiten, siempre será en el puerto CON. El puerto CON es el que lee la carga negativa. ajá, con. En el puerto CON. Por eso es el puerto más utilizado que tiene ¿qué? El multímetro. El cable negro siempre va en el puerto CON. Ahora, el cable rojo va en los demás puertos dependiendo el tipo de valor que usted vaya a medir. Por ejemplo, si vamos a medir en ohmio, porque vamos a medir continuidad, resistencia y voltaje mínimo, vamos a buscar el símbolo que tiene como en forma de un gorrito. Ajá, Miren así. ahí. Este cosa lo tiene así mismo. El con y así Miren ahí. mismo. Ese puerto que vemos ahí, que tiene la continuidad es en forma como si fuera de una señal de Wi-Fi. Sí, profe, te lo tiene aquí. Ok, la resistencia es esa ficha que parece como la reina de ajedrez. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Y también en frecuencia, nosotros vamos a medir el valor de que dice HZ. Hercios. Entonces, ya sabemos dónde vamos a conectar el rojo cuando vamos a medir una resistencia. Sí. Sí, profe. Pero ustedes saben que las baterías tienen un valor en amperios y en miliamperios. ¿La conocen? ¿Han escuchado por lo menos? Sí. Yo he Bien. escuchado, sí, ampere, no es ampere. ¿De cuántos miliamperios es la batería de su celular? ¿De 5.000? ¿De 4.800? ¿De 3.000? Ajá. Ok. Entonces, MA significa miliamperios. Cuando nosotros vamos a medir corriente muy mínima, nosotros colocamos el multímetro en MA, miliamperios.
Pero cuando nosotros vamos a medir voltaje a 110, a 220, vamos a medir ¿cómo? En amperios. En amperios. En amperios. Por ejemplo, yo quiero saber si es verdad que está corriendo 110 voltios por el enchufe de la toma corriente. ¿A dónde lo coloco? El negro en con y el rojo ¿dónde? En el agujero que dice 10A. Puede ser hasta 20A, 20 amperios. No necesariamente tiene que ser 10, porque entre más amperios tiene, más potencia tiene para medir. Por ejemplo, este tiene nada más 2. Por ejemplo, si yo pido uno desarmado y yo veo que llega, un ejemplo, con los cablecitos desconectados, yo sé que el negro va en con, porque este nada más tiene 2 puertos. Sí, y el rojo va en el otro. Pero ¿por qué usted tiene 2 puertos? Porque tiene un selector, y usted en el selector tiene que decirle lo que usted quiere medir. Ay, botoncitos, sí, que La se parece a rueda, ese. la rueda en 10A o en 20A, y ya usted sabe que el cable rojo y el cable negro no van a moverse de ahí, pero el selector tiene que estar bien configurado. Sí, profe, este está hasta 400A y 40A. Eso significa que usted tiene, no, 400A, no, 400MA y 40A. No, profe, no. Tiene 400A con una cosita de ñ, una tilde arriba, la A. Y el otro dice 40A. Ah, por el suyo es potente, el suyo. Una cosa, profe. Bien, Sí. Luis. Ese que ya tiene aparentemente para medir corriente de casa, ese tipo de cosas. O sea, Sí, mayormente mayor cantidad de voz, puede medir hasta 1000. Quería preguntarle algo, profe, sobre que yo eso no lo entiendo muy bien, ¿sabes? Porque hay alguna corriente que tienen más amperios y menos voltaje, y hay otra que tienen más voltaje y menos amperios. Esa parte me confunde mucho a veces. Más amperios, menos voltaje. Mira. Por ejemplo, una corriente de 1000 amperios a 1 voltio. No es lo mismo que una corriente de 1000 voltios a 1 amperio. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. No. Usted dijo 1 voltio y ahora tiene a 1 amperio. Ahora dijo 1000 voltios a 1 amperio. Son diferentes. No. Es que sirven para diferentes cosas. El voltaje es una cosa y el amperio, que es la corriente, es otra. Exactamente. El Por voltio ejemplo, equivale a la tensión eléctrica, mientras que el amperio representa la intensidad de la corriente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el amperio, profe, es que el amperio es como la capacidad de almacenar la energía, se podría decir. vamos a decirlo como la velocidad. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, 1 voltio. Tú puedes tener 1000 amperios en 1 voltio, pero no te hace nada. ¿Por qué no te hace nada? Tú tienes 1 voltio. Pero, por ejemplo, tú tienes un voltaje de 1000 voltios y 1 amperio y eso te va a matar. Okay. Bien. Miren esto. Miren acá. La continuidad se mide para saber si un componente posee continuidad, si la corriente fluye. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Utilizando en polaridad inversa un test. Por ejemplo, los diodos. Los diodos son una especie de switch o una especie de... ¿Ustedes conocen lo que es el famoso cheque en el agua? Que a su casa le ponen que un cheque para que el agua no retroceda. Sí. Lo que usan bombas de agua para llenar los tinacos necesitan sí o sí uno de esos, porque si encienden la bomba o, por ejemplo, si se va el agua, para que el agua del tinaco no se vaya para la calle. Un cheque. Un cheque. Entonces, el diodo hace la función del cheque. La corriente fluye hacia una dirección, pero no retorna. Ok. No retorna. Entonces, cuando vamos a ver si hay continuidad, es que nosotros medimos y si el tester o multímetro pita, pi,
PIP significa que de un lado y del otro no, significa que hay continuidad. El multímetro pita de los dos lados, lo que significa es que existe una fuga o un corto en el dispositivo. Luis. Eso, o sea, lo que yo quiero ver si lo que explico de una forma más fácil. Usted, por ejemplo, compara si usted pone una punta, por así decirlo, a tierra o a cualquier parte metálica y mide los dos lados del diodo. Un lado sí o sí tiene que pitar porque está conectado a la misma tierra, a la misma parte metálica. Y la otra parte es la que lleva el voltaje, que a esa no debe pitarle porque se supone que esa parte no debe de ninguna forma llegar a tierra. No, porque ahí tenemos dos opciones. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. El ánodo es el que lleva la electricidad. El cátodo es la parte negativa. Entonces, si conectamos uno a tierra y tocamos el cátodo va a pitar. ¿Por qué va a pitar? Porque es negativo y hace tierra. Ese es el que hace el corte. Si ponemos en el lado del cátodo, el cátodo como es la parte positiva, se supone que la parte positiva no puede llevar tierra. No. Entonces ahí no va a pitar. Pero si pita de los dos lados, significa que hay una fuga de corriente donde la corriente está llegando a tierra. Y por eso que está la fuga. Luis. O sea, usted está diciendo que dominicadamente uno dice cortocircuito, es casi lo mismo. Vamos a hacerlo así. En el caso suyo, que usted parece que es técnico, ¿verdad? Yo sí. Ok. Con esta práctica usted puede detectar muchas fugas de equipos que no encienden. ¿Te escuchó? Sí, sí. Profe, Bien. una pregunta. Por ejemplo, adaptando esto a otra realidad, que sería la de la luz eléctrica. Nosotros llamamos al del norte porque nos están cobrando muy caro la electricidad. No vamos a mencionar a la compañía, señores, no mencione compañía. Ya. Perdón. Llamamos a una empresa. A una compañía que Descomisiona electricidad. Ajá. Entonces nosotros a través de ese multímetro podremos verificar si el contador tiene algún tipo de fuga. No. O ellos tienen alguna forma de comprobar si hay algún tipo de fuga. Ellos los tienen. Por ejemplo, como todo dispositivo electrónico, se pueden dañar, puede ocasionar una fuga a favor o en contra, y ya ellos determinarán. Porque, por ejemplo, existen medidores que tienen fuga, tanto positivo como negativo. Me refiero que puede estar a favor del cliente como puede estar en contra del cliente. Eso le iba a decir, profesor, también que sucede mucho, menciona mucho ese caso, que hay clientes que viven en el mismo lugar, bueno, donde yo vivo. Hubo un caso que hubo un cliente que estaba para afuera, estaba para Nueva York. Y cuando él vino aquí, el vecino pagaba menos que él y él no estaba aquí. Bueno, esos son casos que se suelen dar a muchos. También he visto que ponen dos a medir con los mismos electrodomésticos y uno consume más que otro. Pero vuelvo y le repito, eso no significa que haya uno, no, son dispositivos electrónicos, las cuales se pueden dañar, pueden venir dañados, pueden dañarse con el tiempo, porque si no se dañaran, entonces todo el mundo tuviera uno, o no lo cambiaron, ¿verdad? Todo se tiene que dañar, todo lo que se utiliza se puede dañar. José Andrés. José Andrés. Se marcó solo, profesor. Pensábamos que usted iba a dar una opinión con referente al tema. Señores, ¿qué le está pareciendo a usted este tema? ¿Le está gustando? Sí, Está muy interesante. interesante.
que se adapta como a muchas realidades diferentes, porque es que a mí me surgen muchas preguntas de muchas cosas, ya yo quiero medirlo todo. No se pongan a medir, da hasta atención, con la vez que queda. No, porque yo no tengo el multímetro, lo tiene Cervantes y es prestado. Estoy segura, No, no te eso no, preocupes. ese multímetro no vino para medir la alta tensión. No. Bueno, nosotros hoy medimos conectando un aparatito que él trajo. Le medimos la tensión al aparato. Yo me senté en eso y me dio un corrientazo, pero fue leve. Muy bien. Ya yo veo el problema, mejor llámenme, por si acaso, para que no cometan una locura. Ay, pero mírelo ahí. Él y yo estamos trabajando eso hoy. De veras, miren. Pero ese aparatito que está ahí, Eso se llama multímetro. Ese multímetro, ¿no? o sea, yo sé que es el multímetro, pero ahí hay un aparato que él conectó y a eso fue que nosotros le medimos la electricidad. No fue directo al tomacorriente. Porque yo llevé para allá. Yo no sé cómo se llama esa cosa que conectó, pero la Yo medimos. llevé para allá fue el aparato de soldar, Eso mismo. el soldador. Profe, no ponga punto de esa pregunta, por favor, que todavía estoy confundida. Gracias. Y Bien, perdón por lo de la señores, miren pregunta. ahí en pantalla, miren en pantalla. ¿Sabían? Yo no conocía la diferencia de las resistencias. Yo no sabía que había diferentes tipos de resistencia, diferentes capacidades. Ay, sí. Realmente, eso lo aprendí hoy. Y Y es lo y mismo, cómo resistencia. identificarla también. Es lo mismo una resistencia para 240 voltios a una resistencia de 1 voltio. No, claro que no, pero usted sabe, hay cosas que uno conoce, hay cosas que uno, Sí, hay cosas que uno aprende. sí, pero vuelvo y lo digo. Por ejemplo, una resistencia, un cargador. ¿Por qué el cargador se quema y mayormente no daña nuestro celular cuando un cargador se quema? Mayormente, Luis. Sí, porque mayormente lo que se daña es algún componente interno, alguna resistencia. Una resistencia se quema. Lo que pasa es que le sale a nosotros más caro arreglarlo que comprar los nuevos cargadores. Bien, entonces es así, pero ustedes se imaginan una resistencia. ¿Por qué un celular cuando usted le conecta 110 voltios de un golpe, la resistencia no resiste y se quema el equipo? Ya lo dije, porque la resistencia es Muy débil. Muy débil. En cuanto a todo lo que hemos hablado, ¿qué aprendimos y para qué nos sirve? Ya Xavier dio su punto de vista. Profe, también así mismo, el celular tiene mucha más resistencia que un cargador, porque hay muchas veces que el cargador se quema y el celular sigue normal. No necesariamente, Luis. Cervantes. No, Un cargador está trabajando de 110 a 6 voltios. ¿Se escuchó? Ajá, ajá. Y no es lo mismo que un celular que siempre va a trabajar a 6 voltios. Ok. Lisandra. Profe, aprendimos a calcular la resistencia, los valores. También aprendimos a usar un multímetro y cuáles son, o sea, las partes principales de un multímetro, entre otras cosas. Muy interesante. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para conocerlo, para saber usarlo en diferentes áreas de la electrónica y a medir así como la electricidad y de algunas tarjetas madre, como le dicen, entre otras cosas. Gracias. Muy bien, ¿qué más? Tenemos a Rosina, José Andrés y Cervantes. Bueno, nosotros aprendimos hoy, empezamos hablando de lo que es el multímetro, cómo configurar lo que es, sus componentes, los niveles, en este caso de aleación, que deberían de tenerse en cuenta para poder utilizar distintas herramientas de poder soldar. Algunas son
con vapor, las otras con aire, hay otras que son convencionales, dependiendo de la necesidad y la maleabilidad del equipo, porque puede afectarse el resultado. También se nos hicieron recomendaciones de cómo mantener una soldadura impecable, ya sea limpiando el dispositivo, la punta, usando materiales de alta calidad y cuidando las aleaciones de estaño que nosotros utilizamos para poder soldar. Otra cosa que se habló fue la diferencia que hay dependiendo de las herramientas que se van a utilizar, basándose en lo que es el calor que pueden emitir estas, el tipo de puntas que existen, ya sea tipo pinza, la de cocodrilo, la de agarre, la lápiz. Y también se nos habló, se nos hizo hincapié en que es importante leer lo que es la recomendación del fabricante, dependiendo del equipo que vayamos a reparar, en el caso que tenga una recomendación para evitar dañar el equipo. También se habló de lo que son los breaks, cómo proteger la electricidad, lo que es la resistencia. Conocimos la forma de configurar correctamente lo que yo llamé un espectro de color, que no es más que una tabla de medida para los voltios. Eso se usa en el multímetro para tú saber exactamente cómo configurarlo. Hicimos el cálculo, se dividió en 3, en este caso están los primeros 3 niveles, los primeros 3 barras de color son el valor, después el multiplicador, las resistencias al final, y dependiendo del cálculo se va desglosando de los ohmios y eso se lleva a los cientos o a los miles dependiendo del cálculo. Luego de eso Rosina sería bueno para secretaria. Vamos a tener que ponerle un nombramiento a Rosina. O sea, Andrés y luego Luis. Para que Ya lo dijo todo. ¿De qué? Rosina me quitó toda la idea, ya la dijo, entonces no sé ni qué hacer. No, ustedes tienen ahora que aplatanar esa vaina porque yo necesito entender. La clase entera, dice un resumen ya de la clase, amor. Lo único que yo puedo decir que la puedo mandar si quieren, por eso lo acaban de decir ustedes. No, lo único que yo puedo decir que me Ay, sí, gustó mándamela, yo la pongo brava, mándamela. O sea, Andrés y luego Luis. Bueno, en la clase de hoy usted nos explicó la diferencia en lo que son los dispositivos SMD y lo que no son SMD. También vimos alguna herramienta que utilizamos en la soldadura electrónica, como son el soldador, el holder, el estaño. También nos habló de los tipos de aleaciones que pueden haber, lo que se utilizan regularmente para computadoras. También nos habló de que los dispositivos tienen, dependiendo de la placa y del fabricante que lo especifica, que tienen una temperatura adecuada y una aleación de estaño adecuado, dependiendo del tipo de soldadura. Vimos más o menos cómo se mide la resistencia en el multímetro. Y realmente fue buena la clase. Luis, ¿tiene algo que agregar? Sí, un aporte con respecto al resumen que hizo Rosina. En la parte del código de colores de la resistencia, o sea, el primero, o sea, el orden de los números y el multiplicador será, me fue la palabra de la mente, se asignará, o sea, depende la cantidad de bandas que tenga, porque por ejemplo puede tener 3, puede tener 4, los 3 primeros son los dos primeros son valores, el tercero multiplicador y el último es la tolerancia. O sea que depende la cantidad de banda que tenga, tendrá más o menos. Así es. Más o menos capacidad. Exactamente, que es la tolerancia que puede soportar, el porcentaje de tolerancia que puede soportar, menos o más. Bien, entonces ya para finalizar este encuentro, ¿cómo lo catalogamos? Que fue una clase, ¿cómo fue la clase de hoy? ¿Le gustó o no le gustó? Excelente. ¿Estamos mejorando? ¿Te está gustando? Vea, profe, Ya usted puede ver que son las 10:02 y seguimos aquí.
Le digo algo, profe. Entonces, De tanto que nos ha gustado, profe. ¿y le está gustando cómo le estoy transmitiendo las informaciones? Bastante. Excelente. Sí. Excelente, profe. Excelente, muy nutritiva y En muy la próxima dinámica. clase deseo que haya relevo de Rosina, porque Rosina también quiere que me Ay, Profe. ayude. Rosina, por Dios. No, Rosina, yo deja no tu allante, que eso ni tú te ustedes lo no lo crees. Ni saben. tú te lo Ustedes no, crees. Mira, ustedes no como lo el profe, saben. como el profe dijo que tú vas para secretaria, ese resumen que tú haces, envíalo por WhatsApp. No, Envíalo. sí. Encárgate de eso, de envíalo por WhatsApp. Te voy Bien, a exigir, Profe, vea, te voy profe. a exigir, Rosina, por favor, que esta clase no te pase lo de la clase pasada que te me enfermaste. Así que toma muchos suplementos, aliméntate bien, duerme bien, toma mucha agua para que no te me enfermes en esta clase, que no puedes faltar ni Que un no día, participe, ¿ok? que no hable. No hable bien. Y sin Todo relajo, bien. Rosina, envía los resumen que tú haces, que nos sirve de apoyo. Que Envía. te extrañamos cuando te Yo lo voy a enfermaste. enviar. Yo lo voy a enviar, señores, no se preocupen. lo vamos a manejar. Pasen muy buenas noches, duerman bien. El jueves Gracias, nos profe. veremos. Traigan los multímetros, todo el que tenga un multímetro en mano, que lo lleve para la clase, porque vamos a aprender a utilizarlo ya con ello en mano. Y si Dios lo permite, el jueves estaremos a la misma hora y por el mismo canal. Así que hasta el jueves. Ay, un sueño. Adiós, adiós, pasen Buenas buenas, noches. sigan viendo. Buenas noches.